Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos unidad 1, Introducción a la electrónica de potencia, específicamente el punto 8, 8.1 y 8.2, que son la potencia aparente, el factor de potencia, la potencia aparente S y el factor de potencia en general. El factor de potencia es, en un circuito de corriente alterna, tiene que ser de corriente alterna, una relación entre la potencia P, potencia activa, y la potencia S, potencia aparente. Esta relación da una idea de la capacidad del circuito de absorber potencia y no consumirla. Esto se produce debido a cargas resistivas, elementos inductivos o capacitivos que afectan la potencia. Cuando analizamos circuitos lineales, entiéndase por circuitos lineales, circuitos ideales, donde no consideramos pérdidas de potencia en el circuito como tal, sino solamente en los componentes eléctricos, electrónicos, sean resistencias, capacitores y bobinas. No se está perdiendo la potencia en ningún lugar, sino que está netamente en los componentes. Nuestro triángulo de potencia sería algo como la potencia S, joules, realmente en voltio amperes, sería la suma algebraica de la potencia P y la potencia Q. Entiéndase por potencia P la potencia activa o lo que llaman normalmente potencia real, y por potencia Q la potencia imaginaria o lo que normalmente se llama potencia reactiva. Entre ellas dos, P y S, se genera un ángulo al cual se le denomina ángulo del factor de potencia, y el factor de potencia es la relación porcentual que existe entre P y S. Entiéndase por allí que P nunca puede ser mayor a S. El máximo valor que puede tener P es igual a S cuando el ángulo es igual a 0, que es lo que ocurre normalmente en los circuitos continuos. Como no hay desfase entre corriente y voltaje, el ángulo o factor de potencia es 1 el factor de potencia y 0 el ángulo de desfase entre la potencia P y la potencia S. Sin embargo, vamos a comenzar a tomar en cuenta que los circuitos no son lineales. En otras palabras, nuestro triángulo de potencia tiene una potencia P y una potencia Q que generan una potencia S, que es la potencia aparente lineal que tenemos. Sin embargo, la potencia real consumida a una fuente no es esa potencia S1, que es la potencia que absorben los componentes netamente, sino que existe una potencia gastada por distorsión armónica. En otras palabras, es la potencia que se pierde cuando un elemento de las series de Fourier o del equivalente de las series de Fourier que representan una curva no lineal o no sinusoidal genera calentamiento en un motor o un equipo electrónico. Esa potencia que no se encuentra en la frecuencia primordial o en el primer renglón de frecuencia se le considera distorsión armónica, potencia perdida y no aprovechada porque se encuentra en otro armónico de la frecuencia a la que podría trabajar una señal o un circuito o un motor. Entonces la verdadera potencia aparente sería la potencia P sumado algebraicamente con ángulo con la potencia reactiva, o sea, potencia real más potencia reactiva más las pérdidas por potencia de distorsión. Eso sería nuestra verdadera potencia aparente. Sería lo mismo que decir, aquí podemos ver la fórmula del factor de potencia, P entre el módulo de S, que sería lo mismo que tener P entre la raíz cuadrada de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado más la potencia por distorsión al cuadrado. Si no tenemos armónicos, simplemente la potencia por distorsión sería 0. Y como siempre les digo, arriba, suscríbete,
al lado un video que te va a gustar y por allá arriba una lista de reproducción que de seguro te va a interesar. Recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!